Miedo, pánico, angustia, vértigo, eso es lo que genera el autoboicot que ha sufrido toda su vida Emma Vallespinós, una periodista y escritora brillante, una increíble guionista literaria de la cadena SER, que ha vivido toda su vida con una fiera dentro que quizás te suena y tiene que ver con el síndrome de la impostora. No lo haré bien es la frase que retumbaba en su cabeza, el título de su primer libro, y es la frase que sonaba en su mente cuando se imaginaba hablando en público, expresando sus opiniones. Hoy en el podcast de Soy como vamos a hablar de salud mental, entendiendo que muchas mujeres, por razones culturales e históricas, sufren cada día eso que popularmente llamamos el síndrome de la impostora, pero que en el libro se desgrana con otros nombres y otros conceptos. Y no hay nada como hacer terapia colectiva. Ese es el sentido de la tribu, que sabéis que tanto me gusta y que con nuestra comunidad intentamos compartir en tantas ocasiones, como las comidas presenciales que hago por todo el territorio y donde siempre nos encontramos con mujeres y donde siempre salen temas como ese de cómo llegas a todo, cómo te enfrentas a siendo una cara pública y cómo es que no tienes síndrome de la impostora. Y hoy van a salir muchas cosas. Emma, bienvenida. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya bien, para empezar, quería decirte que con esta introducción, es las típicas frases, ¿no? Que dices, madre mía, cuando ella dice la gran periodista no sé qué, ya por dentro escuchaba esa voz de bueno, ¿qué está diciendo? Ya hemos empezado con ejemplo práctico. Claro, porque esto te pone presión. Y claro, es algo, o sea, que intentas esquivar la presión, ¿no? De no quiero oír de nadie que me diga que soy la mejor en nada, claro, porque así vivo más tranquila. También te diré que de un tiempo a esta parte, desde la publicación del libro hasta ahora, estoy haciendo cosas que no había hecho en mi vida y que nunca me hubiera sentido capaz de hacerlas, no te digo hace un año, te digo hace medio, ¿sabes? Todo el tema de la promoción del libro me ha obligado a estar muy todo el rato luchando contra el síndrome de la impostora, porque al final es la promoción, implica hablar de tu libro y hacer todas esas cosas que el no lo haré bienismo que yo le llamo, ¿no? Siempre te pone los palos en la rueda, ¿no? Lo de pensar, madre mía, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a contar? ¿Por qué? ¿No? Y todo eso pues ha sido un proceso, bueno, de aplicarte un poco el rollo, ¿no? que estoy contando en el libro. Al final es, bueno, sí, pues hazlo. Y ha sido eso, sí. Tú eres periodista como yo, sí. Eres de Barcelona, aunque hace un montón de años que vives en Madrid y hace muchos años que nos conocemos. Y lo más heavy de esto es que, aun pensando que te conozco muy bien, tú y yo, de eso que hablas en el libro, no habíamos hablado poco ya cuando estabas ya escribiendo el libro prácticamente, y nunca supe que por dentro tenías esa fiera. Claro. Sí. Nunca lo supe. Claro, aquí se dan... bueno, también es bastante comedida y no sé, no pero lo expresaba. Las mujeres que lo sufrimos somos expertas en disimular, somos unas grandes actrices, ¿no? Y me pasa muchísimo que muchas mujeres o muchos compañeros me dicen, ostras, pero si pareces como muy segura de ti misma, ¿no? Y nunca hubiera dicho que sentías esto. Somos expertísimas en disimularlo, grandes actrices, pero a la vez es una cosa que se sufre en silencio, porque hasta que tú no sales del armario, ¿no? De decir, ostras, es que tengo toda esta inseguridad y la tengo desde hace muchísimos años, lo vives en silencio porque una de las cosas es, si yo comparto que me siento así, si yo digo a los demás, oye, yo siento un miedo atroz, una inseguridad tremenda hacia mí misma, piensas, ¿quién va a confiar en ti? ¿No? Al final estoy diciendo que yo no confío en mí, ¿tú por qué vas a confiar en mí? ¿No? ¿Tú por qué vas a hacer esto que yo no hago? ¿No? Y al final pues lo llevas en secreto. Y me ha pasado que muchísimas mujeres que han leído el libro dicen, ostras, es que me he sentido muy reflejada y a la vez es que llevo mucho tiempo sintiendo esto, sin saber lo que es, pensando que es una tara de mi personalidad y sin verbalizarlo. Porque en el momento que lo verbalizas es como súper liberador. Pero a la vez cuando sabes que nos pasa a tantísimas personas y que tiene un nombre, tener un nombre, ¿no? La etiqueta de ostras, es que esto que tengo tiene un nombre y le pasa a muchas, es también muy liberador. Por otro lado, cuando he estado haciendo muchas entrevistas, sobre todo con mujeres en la promoción del libro, muchas mujeres que me han entrevistado saben de qué les hablo, ¿no? Todo esto les resuena y decían, es que a mí me pasa. Yo tengo dudas con que a ti te pase. Yo creo que eres una de las primeras mujeres que me entrevistan que o al menos desde es verdad que nunca hemos comentado esto, también, ni le hemos hablado, pero yo diría que lo has sufrido poco, al menos
no. Menos que Sí, las mujeres, que defines, seguro, seguro. pero me ha pasado. Para ponerle palabras, Sí, más allá del concepto no lo haré bienistas, definamos sí, qué es lo que pasa, vale. porque no es solo el síndrome de la No, impostora. no, 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 no. Y a veces pienso, cuando lees el libro, que está súper documentado, tengo tantas frases titulares subrayados tan espectaculares, pero sí pienso, ¿eso no será solo de periodistas y No, políticas? que va, que va. No, no, no. A ver, vamos a Para empezar, definirlo. a ver, esto no es una patología, no es una tara de nuestra personalidad, no es algo que digas, Dios mío, tengo un trastorno, ni mucho menos, pero es una manera muy incómoda de transitar por la vida. Lo que hace es complicarte mucho la existencia. Yo, por ejemplo, lo sufro desde que era adolescente, desde los 14, 15 años. Yo recuerdo estar en clase, saber la respuesta a las preguntas que formulaba el profesor y no levantar la mano. No levantar la mano no por no saberlo, sino por miedo a equivocarme, por miedo a hacerlo mal y hacer el ridículo, ¿no? Es algo que te autoboicotea todo el rato, ¿no? Es una sensación de que no lo harás bien, de que realmente no sabes tanto como los demás creen, es un pánico tremendo al error, a hacerlo mal, a no estar a la altura de las expectativas que están puestas en ti, sobre todo y especialmente en todo lo que es el espacio público y la vertiente profesional, ¿no? Cuando se supone que están confiando en ti porque sabes una serie de cosas y demás, y se traduce pues en mucho miedo y en mucha inseguridad, en crear una fábrica de excusas para evitar ciertas situaciones, porque la evitación es clave. El noradrevianismo es evitar cosas que tú querrías hacer, porque el problema es que dices no a cosas que tú quieres hacer, que querrías hacer y que son buenas para tu profesión, para tu proyección y demás, pero sientes que no lo harás bien, que no estás capacitada para hacerlo, que no eres la persona adecuada y entonces eres tú misma que impides, ¿no?, hacer estos pasos adelante. ¿Qué pasa? Que a veces no es posible decir que no. A veces por trabajo o por responsabilidad tienes que ir a hacer una serie de cosas que tú sigues pensando que no eres capaz de hacer o no eres capaz de hacer bien o que no tienes el valor de hacerlas. ¿Qué pasa? Que entonces entras con un montón de infierno previo que se traduce en muchos síntomas, es decir, tengo el caso de una compañera periodista que hace un par de años escribió un artículo en un periódico, ¿no? Un artículo sobre algo que ella dominaba, porque es el tema, son cosas que dominamos, que objetivamente sabemos y que estamos preparadas para ello, ¿vale? Entonces ella escribe un artículo y le llama a la radio para decirle, mira, dentro de 2 días te queremos por la mañana, en el horario de máxima audiencia, hemos pensado hacer un tramo a partir de este artículo tuyo, será con un politólogo, una experta y habrá una tertulia después y demás. Bueno, ella, recordemos, su propio artículo, 48 horas antes empieza a sentir todo este infierno de síntomas que nos pasa a las mujeres que sentimos esto, ¿no? Decir, ¿dónde vas? No lo harás bien, harás el ridículo, te quedarás sin voz, no sabrás qué responder, te quedarás en blanco. Eso no lo puedes hacer, pero por sentido común no lo puedes hacer, ¿no? Porque esta voz se alimenta de, por sentido común no lo hagas, ¿no? Entonces ella no duerme, no come, lo pasa muy, muy, muy mal, es un saco de nervios y acaba llamando el día antes, poniendo una excusa cualquiera y no hizo esa entrevista, no quiso participar. Dominaba el tema, era una persona adecuadísima para esa entrevista, pero no se sintió capaz. Y es eso, al final crea muchísima frustración porque es, ostras, es que yo quiero hacer esto, pero realmente si escuchas esa voz, que esa voz se alimenta de tu miedo y de evitar las situaciones, es que acabas no haciendo nada y sintiéndote muy frustrada, porque una vez has dicho no, tienes un alivio momentáneo de decir, bueno, me he librado, ¿no? Pero luego te crea muchísima frustración y unos problemas de Hombre, autoestima brutales, claro. claro, porque esto llega por autoestima baja, porque somos muy autoexigentes y perfeccionistas las mujeres, o por el miedo que te critiquen y que no vas a llevar bien los haters, o por las tres Es por cosas. todo. O sea, al final es que tú sientes realmente que no estás capacitada para hacerlo. Yo pongo casos prácticos para que lo entendamos, porque sí que es verdad que si nunca has sufrido esto es difícil hacerte una idea, ¿no? Hace cosa de año y medio, un programa de televisión de la Autonómica Catalana prepara unos temas porque empezó, ¿no?, el volcán de La Palma, empezó la erupción y hacían falta expertas. Durante una semana solo tuvieron a hombres expertos, a vulcanólogos, ¿no? Entonces, claro, como era tan evidente que faltaban mujeres, decidieron hacer un hilo en Twitter colgando
contando, ¿no? Bueno, os extrañará que solo hayamos tenido hombres, pero os vamos a contar el porqué. Y era que ellos habían hecho un ejercicio de intentar buscar expertas, y cuando digo expertas no digo expertitas, no, digo mujeres muy capacitadas y muy cracks, expertas en volcanes, que cuando les llamaban para participar siempre ponían una excusa para no, pero no una excusa de no puedo, sino no, es que yo no soy la persona adecuada para eso, mejor llames a mi compañero tal que te lo hará mejor, es que, ostras, no, mucho miedo a hacerlo mal. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto, las mujeres que trabajamos en medios de comunicación y estamos acostumbradas a intentar contactar con invitadas, nos pasa que los hombres lo primero que piden es, bueno, mandaréis taxi, pero las mujeres quieren tener muy claro cuál será el contexto. ¿Por qué me invitas? ¿Por qué has pensado en mí? ¿Por dónde irán las preguntas? ¿Quién más estará en esa mesa o en esa entrevista, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo será? ¿Vale? No vamos a probar y tenemos muchísimo miedo a hacerlo mal, ya que digamos algo mal o nos quedemos en blanco o sinceramente digamos un titular que no es exactamente y ese titular acaba siendo lo que corre por las redes y eso genere un montón de críticas, de odio. Es decir, estamos en un mundo hostil de por sí, porque las redes sociales lo han complicado todo mucho, ¿no? Ya el error, si ya de por sí en esta sociedad nos da muchísimo miedo, las redes lo amplifican y lo hacen todo muy infernal. Entonces, ahí hay como dos puntos, ¿no? El cómo nos sentimos nosotras de inseguras y luego que ya es hostil. Es decir, no son imaginaciones nuestras basadas en la nada, sino que si realmente lo hacemos mal, el odio que recibiremos y las críticas que recibiremos serán implacables contra nosotras, ¿no? Y al final eso complica mucho porque eso, aunque estemos capacitadas, nos encontramos con un mundo que no nos perdona y nos exige una perfección casi imposible de alcanzar, ¿no? Es imposible hacer una entrevista perfecta o estar media hora en una mesa redonda en la tele y no tener algún momento de, yo qué sé, de duda o de... Y al final de eso se alimenta también este miedo. Documentas que hay estudios que cuentan que las mujeres por porcentaje sufrimos más inseguridad, pero que a partir de los 40 años ya nos sentimos más seguras de nosotras mismas y se equipara la seguridad o la inseguridad hombres-mujeres. Claro. Y me ha gustado leer eso porque yo me siento diferente, Emma, desde Sí. que crucé la barrera. Sí, no ¿no? fue a los 40 exactamente, pero la claridad y la seguridad con la que veo ahora las cosas, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Aquí hay una cosa positiva, que es verdad que se puede aprender a domesticar a la bestia. Cuando digo domesticar, digo a conocer por dónde te entra, por qué flancos suele actuar y aprender a no dejar que se imponga, ¿no? Esto no viene por sí solo y por la edad ya está. Sí que es verdad que la edad nos da una experiencia, ¿no? Y una seguridad, pero más porque ya hemos hecho tantas cosas previas que podemos, ¿no?, rebatir a esa bestia. Cuando nos dice no lo vas a hacer bien, decimos, bueno, pues he hecho esto X veces y sí ha salido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tengo argumentos para rebatir. Sí que es verdad que no Claro. llegará por sí solo, ¿no? Estos días me preguntan mucho, yo lo digo muy claro, no es un libro de autoayuda, pero como llevo tanto tiempo viviendo esto, creo que puedo dar algún consejo y me preguntan, ¿cuál sería el consejo primordial, ¿no?, para las personas que sufren esto? Y yo lo tengo claro que es el no evitar. Es decir, estos miedos al final se alimentan de tus noes, ¿no? Cuando tú vas evitando hacer las cosas, esos miedos se hacen grandes porque tienen, lo que te decía antes, argumentos para decirte, bueno, es que no lo has hecho nunca, ¿no? Y te pones tan nerviosa y lo pasas tan mal que te vale la pena todo eso, todo ese sufrimiento previo y al final si no lo haces, tú solo tienes a esa voz para creerte, ¿no? Porque realmente no tienes la experiencia previa. Cuando tú haces las cosas, aunque de por sí no te apetezcan, y ojo, hablo de hacer cosas que querrías hacer. Está muy bien no querer hacer algo y decir no es liberador y está genial. Hablo de cosas que sí que te apetecerían y que sí que harías si te sintieras segura como para hacerlo, ¿no? Y al final, cuando lo haces, y ya lo digo, muchas mujeres me dicen, bueno, es que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero al final es que lo paso tan mal que no me compensa. Bueno, hay que pasar por ese malestar, porque sí, se pasa muy mal, pero tú al final lo estás haciendo, ¿no? Y la sensación de después de decir, ostras, con todo ese miedo, con toda esa inseguridad, con todo eso que llevo, ¿no?, recorrido en mi vida de pensar nunca sería capaz de hacer esto, el subidón que tienes cuando lo haces es tan tremendo que sí que, esta palabra, ¿no?, que quizá abusamos de ella, pero sí que es verdad que te empodera y al final tienes algo a lo que agarrarte, ¿no? Y algo a lo que decir,
puedo. Y claro, la edad está relacionada con eso, porque mucha gente piensa, bueno, es algo típico de chicas muy jóvenes que están empezando en sus carreras profesionales y que por lo tanto tienen la inseguridad que hemos tenido todas. Bueno, es que no. A mí No, no, hay no. casos increíbles que cuentas en el Claro, libro, como el sí, de Ana María Matute. claro, exacto. Bueno, no tenía ni idea de ningún caso de los Sí, que sí, cuentas sí. que había pasado lo que había Sí, pasado. Ana María Matute recibe el premio Cervantes, ¿no? Que es el principal galardón al que puede optar una escritora en lengua castellana, y ese día, que es un momento, ¿no? Como gozoso y de decir gracias, 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 empieza su discurso como diciendo, ya os pido perdón porque lo voy a hacer fatal, ¿no? Porque soy malísima en los discursos. Es mentira, tú escuchas ese discurso y es precioso, es un discurso en el que ella pues habló de su amor por la literatura y de cómo, ¿no? Había nacido su faceta de escritora desde niña, escuchando historias y demás. Es un discurso precioso y realmente ella estaba pensando qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Y sufriendo en un momento que tendría que ser muy placentero. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres que se están acercando para decirme yo siento esto, yo nunca desde fuera hubiera pensado qué les pasaba, porque me han venido mujeres incluso con cargos de responsabilidad y con despachos y que dicen es que yo me sigo sintiendo así cuando tengo que ir a una reunión con consejeros delegados y cuando no todas esas sillas de piel y todo ese ambiente, yo de repente tengo que hablar, siento que me hago pequeña, siento que me escuchan de otra manera, ¿no? Siento que lo estoy haciendo mal y tengo todo ese malestar previo. Al final sería genial decir, bueno, esto caduca, ¿eh? A los 40 tranquilas, hay que sufrir un poquito, pero a los 40 ya se pasa, así que esperad que llegará. No, los 40 te dan una seguridad por ciertas cosas, pero por sí solo no se va a ir. A mí me pasa que algunas mujeres se enfadan porque dicen, yo nunca he sentido esto, estoy harta que asociemos mujeres con inseguridad. Yo no estoy diciendo esto para nada y de hecho las mujeres que sentimos esto lo que queremos es quitárnoslo de encima, ¿no? Pero no tiene que ser un consuelo, no tiene que ser algo que dices, como les pasa a tantas, pues me aguanto y ya está y lidio con ello como puedo. Al final hay que dar un paso, ¿no? Yo digo, hacerse como activista del sí. A lo que me refiero es no dejar ya más gobernar tu vida, ¿no? Que esa voz gobierne tu vida, coger un poco ya. Y cuando digo que el libro está hecho para que te enfades y para que te enrabietes, no es por, ay, me he enfadado, no, es porque yo creo que esa rabia es muy fructífera, ¿no? Cuando tú te enfadas por algo, te sale como una fuerza, ¿no? Piensa en otras circunstancias de tu vida que a veces cuando más difícil es, ¿no? De repente sientes, es que lo haré porque sí, ¿no? Y esa rabia es súper motivadora y es como, ¡buah! Te sube todas las ganas y la motivación. Y es lo que intento, que cuando tú tengas una panorámica de ver, ostras, si me pasa esto, vale, llevo muchos años conviviendo y les pasa tantísimas, no sea como me aguanto, sino que intentes pensar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. O sea, lo he pasado ya lo suficientemente mal como para querer sacarme esto de encima. Y creo que esa rabia puede ser como un motor de cambio, ¿no? Para una misma, para decir, ya está. O sea, ya, no te voy a escuchar más. En todo esto tiene un papel protagonista indiscutible el tema del Sí, patriarcado. Tenemos que hablar del género. Antes de ayer estaba con un amigo y le contaba el libro y sí, que íbamos a hacer el podcast y me dijo, bueno, no lo he leído, pero yo tengo un gran síndrome del impostor y es un tío muy conocido en el mundo de la salud integrativa, muy conocido, y dice, yo lo tengo, mi hermano lo tiene, somos tíos. No estoy de acuerdo. Digo, uy, no, 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 no te has leído el libro. claro. No tienes ni idea de lo que sufrimos las mujeres ya por el solo hecho de ser mujer. Y lo documentas muy bien, pero sí que él me dijo, vale, cuente lo que cuente, ok, pero que sepas que muchos tíos tenemos síndrome del Sí, impostor. sí, yo no digo Y que no. que, y que, y Sí, que no veo tan la luz de cómo sí, estáis documentando de que eso os pasa a las mujeres, porque sufristeis ya el patriarcado desde pequeñas. Me gusta mucho cuando en el libro dices, fuimos de la generación de las mamachicho, el hombre era el que tenía un trabajo muy importante, que no tenías que molestarle, papá llegaba tarde a casa y era muy serio lo que estaba haciendo, ¿no? Era más importante lo que lo hice, y estaba hmm, muy atareado y nadie tenía que distraerle, nunca, y en cambio a la madre no pasaba no nada, ¿no? pasa O nada, sea, no nunca. sé, mil Sí, situaciones que cuentas que sí, sí, vivimos desde pequeñas. yo no niego que exista en hombres, de hecho está, las psicólogas que ponen nombre al síndrome del impostor se lo ponen en masculino, el fenómeno del impostor a finales de los años 70, pero cuando ellas estudian el caso concreto de las mujeres, ven que en el caso de las mujeres es mucho más intenso y que se alarga más en el tiempo. Ellas estudian el caso de mujeres que si tú y a mí nos las presentan un día diríamos que cracks, ¿no? Mujeres con unos resultados académicos brutales, con unas carreras envidiables, y cuando ellas les preguntaban, bueno, ¿y a qué se debe, ¿no? Este éxito en tu vida profesional o académica? Ellas
o sea, lo atribuían todo a muchos factores que no tenían nada que ver ni con su capacidad ni con su preparación, ¿no? Ellas decían, bueno, es que me preparé mucho para esto, he trabajado muy duro, incluso al factor suerte, ¿no? Me fue bien, tuve o incluso a un error a la hora de seleccionarlas, ¿no? Pero nunca lo atribuían a, bueno, es que me he preparado y he sido buenísima en eso. Yo siempre digo, el libro del síndrome del impostor lo tendrá que escribir otra persona, no lo haré yo, pero sí que hay un componente muy importante que es el patriarcado, ¿no? ¿Qué pueden tener en común una mujer, como decíamos antes, una chica joven que acaba de salir de la carrera y siente toda esta inseguridad, como me está llegando muchos testimonios, a una mujer de 50 y pico, con una carrera ya muy larga y que podría tener toda la confianza del mundo? Pues al final es cómo nos hemos educado, ¿no? Y qué mensajes hemos recibido desde que somos pequeñas. El patriarcado es la gran escuela de la inseguridad de las mujeres, ¿no? Porque al final hemos crecido así. ¿Por qué esto nos pasa en el espacio público y en lo profesional? ¿Por qué el síndrome de la impostora ataca brutalmente a una mujer cuando, por ejemplo, tiene un ascenso laboral o una mejora en su carrera, o cuando tiene que participar en el prime time de la televisión? Pues porque al final nadie nos enseñó que ese rol también podía ser nuestro, ¿no? El de mandar, el de tener las opiniones importantes, el de hacer las cosas importantes, nadie nos dijo. Nosotras siempre éramos como las invitadas al espacio público, la letra pequeña. Claro que había mujeres que hacían cosas grandiosas, ¿no? Cuando éramos pequeñas, pero eran la excepción, ¿no? Considerábamos que eran Eran las claro, azafatas del 1, 2, 3, las que claro, reciben los sí, sí, invitados que están en sí. el pasillo Bueno, es que y éramos que... cuerpo, nuestra voz no importaba, lo que pensábamos no importaba. Yo siempre lo digo, las niñas que nacimos en los 80 teníamos la tele instalada en el salón de la casa, ¿no? Ahora ya hemos aprendido que no se cena con la tele ni se come con la tele, ¿no? Pero nuestros padres eran novatos en eso y era habitual que nos fuéramos mandando callar según lo que hacían, pero la tele estaba encendida todo el rato, ¿no? ¿Y qué veíamos? Pues veíamos eso, todo eran hombres, los presidentes del gobierno, los de los clubes de fútbol, los secretarios generales de Pitifú, los de la patronal, los de los sindicatos, hasta el hombre del tiempo, ¿no? Y los policías, y los bomberos, y los corresponsales, y los expertos, todo eran señores importantísimos diciendo cosas muy importantes. Y las mujeres tenían un papel secundario de busto parlante o de eso, o de mamachicho, ¿no? Y al final, pues es complicado el aspirar a algo que tú no sabes que existe. Y de ahí la importancia de los Claro, referentes, ¿no? Estuve la eso... semana... Sí. ay, perdona, No, perdona, no. porque a tu hija le pasó con una jugadora y ahora que Sí. está tan de moda el fútbol Sí. femenino, es brutal porque Claro. ves que llegan muy Claro. lejos Claro. y aunque estén muy mal pagadas y no se puedan dedicar a ello, por lo menos la visibilidad de una niña de 8, 9, 10 años de, hostia, mi referente es Claro. alguien muy top y es una mujer, Claro. Yo puedo aspirar esto a no eso pasaba porque antes. existe. Es que si no estás hablando de cosas que puedes inventar e imaginar, pero tú no has visto que existan, ¿no? Estuve la semana pasada en un congreso de STEM. Y bueno, es el típico caso, ¿no? De faltan vocaciones, faltan mujeres en esas carreras, pero no faltan porque una vez llegan lo hagan mal, lo hacen genial, sino porque muchas chicas, cuando es la hora de decidir su carrera, piensan que las carreras técnicas, que las ingenierías, que las cosas muy Que no científicas, muy podrán con ellas. matemáticas, serán demasiado difíciles y que ellas no podrán con eso. Una vez llegan y ven que pueden, son buenísimas. Y en los porcentajes de chicas que empiezan la carrera y la terminan y acaban dedicándose a eso son altísimos. Pero claro, si nadie nunca te ha dicho que lo puedes hacer, que eso es una cosa a la que tú puedes aspirar, es muy difícil que llegues a eso, ¿no? Y entonces pasa con todo esto. Lo del fútbol yo lo ejemplifico porque es que realmente ha cambiado en muy pocos años. Como el caso que cuento, ¿no? Mi hija cuando era niña nos pidió una camiseta de una jugadora de baloncesto y en un gran centro comercial nos dijeron que eso no existía, que de chicas no había, que podía cogerla de chico y ponerse un nombre. Bueno, al año pasado yo llego a la estación de Sants un día que había una gran final del Barça femenino y aquello era brutal, aquello era de emocionarse porque realmente eran chicos y chicas, daba igual vestidos, ¿no? Con su camiseta de Alexia y viendo ese partido como si se tratara de un partido masculino, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final lo que existe
abre puertas. Lo que se puede, tú tienes una referencia de algo, puedes aspirar a ello. Y por eso yo tengo mucho optimismo con las niñas de ahora, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, yo no lo soy tanto. Bueno, yo sí, porque sí que han tenido referentes. Y al final creo que muchos padres y madres estamos haciendo un esfuerzo de eso, de decirles que serán capaces, que con trabajo y esfuerzo todo se consigue y que sobre todo no corten sus alas, ¿no? Que no piensen que pongan el remedio antes del problema, ¿no? Que aspiren a lo más alto, que si realmente no quieren dedicarse a ciertas cosas, que no lo hagan porque no quieren y porque no les llama, pero no por el miedo a no hacerlo bien, ¿no? Eso es súper importante. Y creo que ahí hay que picar piedra. ¿Qué pasa? También lo digo mucho, que nos pasa con las niñas algo bastante curioso, que es que hasta que cumplen 12 años, las estamos como diciendo, vuela alto, ¿no? Tú puedes con todo. Y un día te encuentras que tienes una niña de 12 años que ya ha quedado con sus amigas y va a salir a dar una vuelta y estás como cuestionando todo lo que le has dicho hasta entonces, ¿no? Te vienen todos los miedos del mundo real, ¿no? Y les cuestionas cómo van vestidas, por ejemplo. Yo me he descubierto en esa incoherencia absoluta que mi hija me hizo notar, me dijo, ¿qué problema hay? Yo me veo guapísima vestida así, ¿no? Y que tú tengas que temer, porque realmente sabes el mundo que está ahí fuera y te ves muy incoherente, ¿no? También creo, y creo que eso es súper importante, que tenemos que poner mucho esfuerzo en educar a niñas empoderadas, libres, capaces, pero tenemos que poner un esfuerzo aún mayor con nuestros hijos. Yo creo que los necesitamos en este equipo y necesitamos a chicos feministas, que a muchos les da miedo, pero al final es chicos que crean que somos iguales, no tiene más. El feminismo es eso, ¿no? Pensar que somos iguales nosotros y nosotras. Y al final creo que allí es donde está la clave de todo, ¿no? Que los niños no coarten la libertad de nuestras niñas y al final eso es educarlos. La educación es clave para todo. El discurso masculino a veces es tan simplista que Sí, tú hay un momento que hablas de Patricia Playa, que si quieres cuenta quién es y sí, lo que pasó. Y antes decías, fuimos mujeres florero. Yo he sido muchos años un claro, poco mujer florero. Aún tenía que estar agradecida porque me dejaban preguntar, pero siempre era la mujer secundona del presentador hombre, ¿eh? Siempre. Eh, pero a la vez yo quería ir guapa, muy guapa, claro. hasta el punto loco de que era tan presumida que me convencieron de que si me ponía fajas yo salía más delgada en televisión porque yo no tenía un cuerpo típicamente televisivo de lo que yo había visto. Y las estilistas tampoco. Y entonces, para ellas que saliera más delgada era más óptimo y yo empecé a pedir las fajas al final porque buscaba eso. Pero bueno, yo me sentía muy guapa, ¿no? Cuando me Claro, tuneaban y me maquillaban tanto y me ha quedado una cosa de esas de, oye, si aparezco, espectacular y la gente está, vamos a aparecer sin filtros, yo no voy a aparecer en ojeras en redes. claro. O sea, Sí, lo sí, voy a medir mucho. Vengo de una cultura audiovisual en que todo era perfección, ¿no? En televisión y no me sale de salir con ojeras en redes. Ya lo admito. Pero es esa cosa que decías también de la vestimenta de tu hija, de no nos da la gana ser mamachichos, pero ¿qué pasa si vamos muy escotadas? claro, O nos gusta mucho decir que queremos estar guapas y con los claro. labios rojos. ¿Qué problema Es hay, que no? al final se nos exige, ¿no?, estar siempre perfectas. En nuestro caso ya no es lo que decimos, ¿no? Seguramente cuando salimos en la tele, como le pasó a Patricia Playa, que salía con un escote que alguien consideró que era demasiado pronunciado, hubo una pausa publicitaria y se lo subieron y ya no estaba tan escotada, pues alguien puede ver que es malo o que su mensaje deja de ser importante o válido o ya no importa lo que diga porque va escotada, ¿no? A nosotros siempre se nos mira desde mil lados, ¿no? Ya no importa lo que sabemos, sino cómo lo expresamos y cómo vamos vestidas. Yo creo que el hecho de querer estar guapas no va en contra de nada, ¿no? No es menos feminista querer aparecer guapas y no permitirnos una ojera. Al final, ¿qué pasa? Que también hemos estado educadas en eso, ¿no? En que nosotras siempre tenemos que estar perfectas. El problema es cuando la línea es delgada, ¿eh? Cuando tú quieres o cuando te lo imponen, ¿no? El por qué las mujeres a partir de cierta edad desaparecen de la tele, ¿no? ¿Por qué las que presentan informativos, por ejemplo, en ciertas cadenas Son privadas modelos, son son modelos? Es modelos. que son No guapísimas son periodistas, siempre, son modelos. van vestidas impecables, unos cuerpos normativos y preciosos y al final es esa también
la imagen que transmites, ¿no? Y la presión estética y los problemas de autoestima con el físico empiezan cada vez a edades más tempranas, porque a todo eso de la televisión que nos educó a nosotras, ¿no? A las mujeres de los 80, en esa dictadura en la que había que ser siempre guapísima y delgadísima y estar perfecta, ahora se ha amplificado por 1000. O sea, lo de las redes sociales, que yo siempre digo que Eso es lo que son, no me. Eso es claro, donde ahí lo son un veo género de ficción poco terrible. esperanzador, Sí, porque ahí es verdad está. que ya no tenemos las mamachichos, que estamos en el proceso de empoderamiento y feminismo total, pero mi hija con 8 años me dice que se ve gorda y que es muy Claro, fea. es que sí, yo lo cuento en el libro que unas profesoras de una escuela catalana hicieron con un ejercicio en clase, ¿no? Y se estaba a punto de acabar el año y dijeron, venga, 3 deseos, escribid 3 deseos para el próximo año, ¿no? Y todas las niñas, y hablamos de niñas de sexto de primaria, es decir, 11 y 12 años, pusieron quiero estar más delgada. Fue la tele a grabarles un reportaje y decían, bueno, es que yo no tengo el cuerpo de las mujeres o de las chicas que veo en redes sociales, ¿no? Quiero tener esa tripa tan delgada, quiero tener esas caderas tan estrechas, quiero ser así de sexy, así de guapa. Niñas de 11 años que ni siquiera, ¿no? Tienen el cuerpo formado, no han pasado ni por la adolescencia, son niñas pequeñas. Y al final ahí sí que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque es que es eso, la tele ya era muy mentira esos físicos, ¿no? Que si fajas, que si maquillaje, que si evidentemente era la mejor versión física de ti misma, porque para eso hay todo un equipo de peluquería, de maquillaje, de estilismo, ¿no? No es esas mujeres cuando van a bajar la basura, pues son como nosotras, ¿no? Son normales. Pero es que las redes ya es tremendo, porque hay filtros. O sea, no sé si has hecho el ejercicio de jugar con los filtros a veces con tus hijos, ¿no? De los de Instagram que te van cambiando la cara, es que hay filtros que directamente eres otra persona. Si tú te acostumbras a verte así, luego es muy difícil. A mí, que soy adulta, me cuesta poner fotos sin filtro, porque siempre me veo mejor con el filtro, ¿no? Pues ¿qué le vamos a pedir a nuestras hijas? Y ahí sí Y que por creo eso que la hay que línea es tan educar. fina, Sí, porque dices, yo no quiero salir con ojeras, pero no quiero que mi no, hija vea a chicas de su edad, que está todo tan editado en Photoshop que se está pensando que este cuerpo es existe real, y ¿no? es Es mentira. que ni que existiera. Claro, no hay que Eh, aspirar a eso. Y exacto, es no, que me da igual. pero hay Sí, que seguro que hablar, algunas sí. no se recortan y son así, pero el problema es cómo le transmito a cada uno es como es y no se valora a la persona por el físico, no hay Exacto, manera. exacto. No se opina sobre cuerpos ajenos. Yo creo que esta es la premisa con la que tenemos también que educar a nuestros hijos, porque, bueno, es que tú pasas un día por Twitter y se está constantemente haciendo humor sobre los cuerpos de los demás, y yo creo que esto será Sí, como, desde sí, adultos. adultos, sí, sí. Es decir, tú puedes criticar muchas cosas de los políticos, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es Almeida, el alcalde de Madrid, que hay muchas cosas que criticarle. Yo no comulgo con sus ideas, pero siempre se meten, ¿no? Por el físico, ¿no? Por el físico que parece un niño pequeño, un niño pardillo, no es muy atractivo físicamente y siempre se le ataca por ahí, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ser cuidadosos porque al final es que si estamos diciendo, ¿no? Toda la vida lo de contra el bullying y demás, también hay que dar ejemplo, ¿no? Está muy bonito decir que tú crees que todo es tal, pero luego hay que aplicar y dar ejemplo al día a día. Lo de la presión estética es brutal, ¿no? Con nuestras hijas sobre todo. Y creo que, por ejemplo, ahí hay un ejercicio que tenemos que hacer muy conscientemente, que es no hablarnos como nos hablamos, porque yo a veces me doy cuenta, ¿no? Te estás arreglando porque tienes una cena o has quedado o tienes una entrevista y es, ostras, es que me veo, me hace barriga, estoy fatal, tengo el pelo horroroso, no me gusta Si es nada que sale y de tengo un nosotras a grano. Claro, veces. y Si es ellas. que lo escuchan de Claro, y nosotras. ellas que son niñas pequeñas y por lo tanto hasta cierta edad, luego ya no, te ven guapísima, maravillosa y la mujer más perfecta del mundo, aprenden que lo normal es verse así, desde la crítica, desde buscarse el defecto, ¿no? Desde, ostras, y al final les estamos dando todo el rato, y vuelvo a eso, mensajes incoherentes, ¿no? Del físico no importa, Sí, pero yo así no voy a ir, ¿no? claro. Y ahí sí Porque no hay manera de que quitárselo de encima. sí, yo creo que ahí es súper importante porque al final eso sí que tiene resultados. O sea, es una cosa que tú ves, porque igual que yo, por ejemplo, he hecho un esfuerzo a lo largo de la crianza de mis hijos, ¿no? De pues ser muy clara cuando algo es sexista, algo es machista, algo está mal, y nos pasa que somos muy fans de Friends, ¿no? La serie, y la vemos muchísimo, y claro, Friends es una serie que ya tiene muchos años y que por lo tanto hay cosas que han envejecido muy mal y hay Que cosas resbala. terribles, ¿no? Como su Hay afición comentarios que resbalan. al striptease, al porno constantemente,
Y a mí me pasa que la veo con mis hijos, nos reímos muchísimo, pero dicen, ostras, esto es súper machista, ¿no? Y el hecho que se den cuenta, ¿no? Y el poder decir, Qué guay. pues sí, eso ves los resultados, que al final educar tiene resultados y es súper importante pues hacerlo en casa, ¿no? Y no bajar la guardia, porque es que luego lo que reciben de fuera es tan heavy, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo dicen todos los datos con el tema del aumento del machismo entre chavales muy jóvenes, y es que al final es eso, ¿no? Youtubers que están constantemente con mensajes muy, muy peligrosos en cuanto a que las mujeres mentimos, que somos, bueno, con todo, que la violencia machista no existe, y eso les cala, porque ellos no se informan de otra manera, solo tienen eso y lo que les digamos nosotros, Pues si porque nos salen imponen. recientemente que te vi un tuit, si los Sí, políticos también le claro, sacan ahí está. importancia a la Es violencia que están machista. legitimando, esto es muy, muy, muy problemático, porque al final están legitimando unos discursos que está calando muchísimo. Porque claro, si te lo dice un político, ¿no? Que se supone que tiene que dar ejemplo, está diciendo que un hombre que maltrata a una mujer es un divorcio duro, claro, es que estamos normalizando cosas que habían dejado de ser normales, ¿no? Y que ya todos veíamos lo que eran y le habíamos puesto nombre y habíamos iniciado toda una lucha que me da muchísimo miedo que estemos perdiendo, ¿no? Y que estemos yendo para atrás. Hay un fragmento en el libro maravilloso en la página 29 que dices: vivimos en un mundo hiperexigente que nos quiere listas pero no sabiondas, simpáticas pero no impertinentes, guapas pero no arrolladoras, jóvenes pero no inmaduras, femeninas pero no gordas, profesionales pero no ambiciosas, experimentadas pero no viejas, madres pero hasta las 16 semanas. Y encima escuchar ese discurso de que entre nosotras somos unas víboras y unas envidiosas. Es que es Y que en terrible. un equipo, cuando hay tías, ¡buah! Problemas Sí, asegurados, sí, sí. porque los dardos y los puñales van entre. Y yo pienso, ¿en serio? ¿La gente aún piensa que somos así de verdad? Es terrible. O sea, ser mujer no es ser mujer y ya está. Es todo el rato, ¿no? Midiendo. A ver, y nos hacemos pesadas enseguida, molestamos enseguida, es agotador a veces, ¿no? Pero lo que decías tú, nos han educado en que nosotras no somos de fiar y que entre nosotras tenemos que desconfiar. Y eso ha calado muchísimo y hay generaciones, seguramente la que está un poco por encima de nosotras, en las que realmente no han tenido otro modelo, ¿no? El mensaje que han recibido siempre es, ojo, porque esta es una arpía, es una trepa, siempre hay algo oculto y truculento, ¿no? Un ejemplo muy claro es qué pasa cuando una mujer llega a un cargo de responsabilidad, ¿no? Cuando una mujer de repente pasa a ser directora de una empresa o le dan un despacho grandioso y pasa a tener, pues eso, una tarjeta de visita de 8 líneas. Se desconfía. La pregunta siempre es cómo ha conseguido esto, ¿no? En un hombre no ¿Cómo ha hay esa llegado? ¿Cómo ha llegado? desconfianza. Sí, ¿cómo ha llegado? Y tú le dices, pues mira, tiene 25 años de experiencia, tiene 2 carreras, habla 14 idiomas, porque esta es la otra, ¿eh? Una mujer tiene que ser la mejor y la más brillante y un currículum de 8 páginas para que esté, ¿no?, justificado el que llegue. Pero Y aún así, y aún así no es tampoco, ¿no? suficiente, no es suficiente, siempre habrá un motivo truculento. Y cuando tú intentas explicarle el por qué esa mujer puede haber llegado a ese cargo, sí, 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 pero ¿de quién es amiga? ¿No? ¿Qué ha hecho para? ¿Cómo ha medrado de esta manera? ¿Cómo ha hecho? ¿Con quién se ha acostado? ¿Cómo ha sido su falda de corta para que esto explique que objetivamente haya llegado ahí? Y es agotador. Es como la juventud, ¿no? Que en un hombre joven que llega siempre es muy meritorio y siempre es como wow, ¿no? Es como una muestra de su talento. Fíjate que tiene 32 años y ya está presentando un programa, o tiene 32 años y ya es director de no sé qué. En una mujer es un hándicap, ya es que es muy joven, ¿no? Y se supone que, bueno, es decir, nosotras ni haciéndolo bien tenemos el comodín de la confianza, ¿no? Es demostrar cada día, porque es que siempre hay, bueno, ya veremos, ¿no? Siempre es, y es que no es casual, es que no es que me haya pasado una vez o dos, es que siempre que una mujer llega a algo, hay como un coro de voces de desconfianza, de, bueno, ya veremos, espero que salga bien la jugada, y siempre está mirada con mucha lupa y no se le permiten cosas que sí que se les permiten a ellos, ¿no? Y es como, es una cosa que de verdad, ojalá repasemos, ¿no? Propongo el ejercicio ahora que llega el verano y quizá en la playa nos aburrimos de pensar estas situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestros entornos laborales, sobre todo, ha pasado que ha llegado una mujer a X cargo y todo lo que ha conllevado eso, ¿no? A nivel rumores, a nivel valoraciones y a nivel desconfianza absoluta hacia ella.
Es muy difícil. El otro día fui a televisión. Yo he tenido siempre el síndrome de la impostora de ser divulgadora de alimentación y salud y no ser nutricionista, pero siempre cuento que me he especializado como periodista en temas de salud y alimentación Claro. y así lo cuento. Pero durante muchos años yo no aposté por mi marca personal sin ser consciente que tenía el síndrome de la impostora. Como me iba bien desde la marca de la empresa, Claro. yo estaba detrás, absolutamente escondida, moviendo los hilos y dirigiendo el negocio, pero yo no salía. Y no salía por eso, porque yo pensaba que no era capaz de aportar desde el periodismo esa visión más llevadera, de bajar un poco el discurso y a la vez ser muy exigente con ese discurso y con la última evidencia científica, pero en plan, ¿qué papel, no? Más, bueno, pues hay muchos hombres, algunos muy top dentro de mi mundo, que no tienen tampoco la carrera de nutrición y que les valora muchísimo. Y ahí, el otro día que en televisión me salieron haters ¿Sí? por todos lados, o sea, saco muchos, tope. Había comentarios, no contesté ninguno, pero me los leí todos. Y pero te diré que lo llevo bien, ¿eh? Sí, hace ¿no? unos años me hundiría en la miseria, ahora ya no. Vale. Tengo una amiga que hace muchos años que sale en televisión y ya se la suda hace mucho rato. Y yo pensaba, hostia, qué suerte. Pues he llegado al mismo punto. O sea, me lo miraba y no es que me divertía, pero era como, mira, que hablen mal aunque sea, Pues que sí, hablen pero aunque sea mal, ¿no? Sí. Pero sí había algunos comentarios que pensé, hostia, esto no sé si roza un poco el machismo, porque yo tengo que aceptar que digan, no es nutricionista en televisión, ¿cómo puede ser? Trae a una nutricionista que tenga la carrera, ¿no? Y si te pones en plan ortodoxo y eres así muy academicista, todo bien. No puedo decir, me lo has dicho porque soy mujer, pero había algunos comentarios que eran en plan despectivo. Y de ese concepto que ahora te voy a pedir que nos cuente, que es el mansplaining. Y los comentarios iban un poco en ese tono. Te voy a contar, guapa. Yo te voy a contar, guapa. Que no tienes ni idea. Y todo eran tíos. Y pensé, eso ya no es casual, no. Eso, si hubieras sido un tío, así no lo hubieras dicho. No creo que si mucho, fueras, no. si tu mismo perfil, con todo lo que eres, fueras un hombre, te pedirían tantas explicaciones y tantas demostraciones, eso está claro. Pero... Creo que no, pero puede ser y a veces también salen los que dicen, ahora os pensáis que todo tiene que ver con eso. El coro no griego que yo le llamo, son muy pesados, pobres, están enfadadísimos. Es que perder privilegios, yo siempre lo digo, es drogadura, ¿eh? Tú imagínate que tienes cada día una tarta de chocolate para ti sola. ¿Vale? Y de repente te dicen, ahora vas a tener que compartirla. Cada día. Cada día. Claro, ¿quién quiere, no? ¿Quién quiere si siempre ha sido para ti y siempre te ha sobrado y has podido hacer lo que has querido? Pero sí, hablas del mansplaining. Cuéntalo. Bueno, sería hombres que nos explican cosas, ¿no? Y que es una conducta muy condescendiente, muy paternalista y muy pesada de ciertos hombres que se creen que nos tienen que explicar la vida, ¿no? Porque nosotras no sabemos lo suficiente. Tu caso con concreto. Esa soberbia, ¿eh? Y te vas a callar, además, es buenísimo en el libro que pones los mandamientos un poco de las lecciones que te dan. Te interrumpen, no te dejan terminar ni la frase. Claro. Me ha pasado tantas veces en mi vida, Emma, pero me ha pasado en el mundo del periodismo y me ha pasado en el mundo de la salud. Claro. Sí, ya me imagino. O sea, ese tono condescendiente, no puedo. No puedo. Es que es insoportable. Es muy pesado y durante años lo hemos aguantado y yo creo que ya hemos llegado a un momento que dices, no puedo más. O sea, pero en tu caso es muy concreto esto que me decías, ¿no? Te estaban dando lecciones de algo que llevas, ¿qué? ¿Cuántos años? 12 años. 12 años, trabajando en eso, que si estudios, que si especialización tremenda, una empresa dedicada a eso y seguramente... Es una carrera de 12 años, ¿no? La carrera de nutrición dura, depende si es un grado o haces una FP, haces el grado de dietética, pues son 2, 3, 4 años, pues yo 12 años estudiando con los mejores, pues ¿no? Pero da igual. Pues seguramente Óscar, que estudió filología catalana y vive en Mataró, se vio con todo el aplomo para contarte a ti de qué va la vida, ¿no? Porque él una vez leyó un artículo, ¿vale? En Google sobre lo que es realmente las acrilamidas, ¿es? Sí, porque hablaba de tóxicos, me decían, te lo estás inventando todo, pues eso claro, de los tóxicos pues él y las barbacoas. Leyó, es más, su cuñado hicieron una barbacoa y le contó que eso no es así. Entonces, claro, Exacto. Tiene que contártelo a ti porque, hija el mía, bar, no has tenido... ese efecto bar, tú lo sufres cada día en horroroso. Twitter y yo Es no sé por qué te metes. No. Y te diré algo. Yo los ignoro, ¿eh? Perfecto. Me has hecho reflexionar sobre algo. Yo estuve en Twitter unos años, desde las cuentas de la empresa.
y también la mía personal, y escribía poco. Pero pensé que aquello era una lucha, una guerra increíble, nutricionistas diciendo que cerraran mi proyecto y me piré. Y Claro, empecé en es un Instagram. territorio muy Y hostil ahora me Twitter. encanta estar porque ahora tengo una cuenta como empresaria Hmm. y sigo y me siguen y estoy out de los divulgadores de salud y también del periodismo. O sea, la Sí, actualidad tampoco la sigo por ahí. Pero cuando me meto un momentito a ver tu universo, es territorio hostil. Sí, no, me sí. gusta porque estás haciendo también el proceso terapéutico de no van a poder conmigo. Es que paso tremendamente, porque a veces pienso, ¿no? Yo creo que es la filosofía con la que tenemos que estar en las redes, ¿no? Voy a estar perdiendo, porque gastas una energía tremenda, voy a estar perdiendo rato de mi vida privada y de ocio para estar discutiendo a Juanjo arroba 49 Hulk que me está aquí diciendo una movida que es que me interesa cero. Es decir, no te conozco y por lo tanto no tengo ningún interés. Y es que aparte muchas veces ya según qué tweets pongo que solo contestar a las personas a las que sigo, pero no por nada, sino porque es que no me interesa, ¿no? Porque si lo haces desde el respeto, evidentemente, y demás, pero es que van a contarte tus propios tweets, ¿no? Que es esto la base del mansplaining, contarte tus tweets, contarte tus chistes, contarte lo que sabes a ti y es una actitud, pues eso, muy, muy tremenda y que agota, ¿no? Pongo algunos casos que son tremendos. O sea, mi favorito es el de Elisabetta Piqué. Es una periodista argentina que lleva tropecientos mil años en conflictos, ¿no? En países en guerra, siendo corresponsal, ha escrito libros y demás. Cuando empieza la guerra en Ucrania, ella se va para allá y de repente entra en un programa de la televisión argentina, ¿no? Entra desde allí. Durante la conexión empiezan a sonar las sirenas antibomba, ¿no? Y entonces ella ya sabe lo que tiene que hacer, evidentemente, pero el presentador, tranquilamente sentado, trajeado, engominado, desde su estudio en Buenos Aires, empieza a explicarle lo que tiene que hacer. No empieza, Elisabetta, por favor, vete a un sitio subterráneo, sobre todo protégete de los sitios en los que haya cristales, busca, por favor, y empieza a explicarle lo que tiene que hacer ella, que ha sido corresponsal, y que está en Ucrania, que es que ya no es la primera vez que tiene que hacerlo, ¿no? Y ella se queda como, y al final, cuando cree que ya ha cerrado la conexión, que ha acabado, dice, ¿quién es este pelotudo? ¿No? Como diciendo, y al final yo lo digo, pelotudos del mundo, callaos, es que es muy pesada, o sea, y es todo el rato en nuestra vida profesional tener que, eso, son lecciones no pedidas, porque al final a mí me encanta aprender cosas y me encanta que me expliquen cosas, pero las cosas que yo sé, si tú, es decir, si yo imagínate que hablo de un tema, No, y tú, puedes no saberlas, claro, pero claro, no me pontifiques, no me exacto, es seas pontificar. Es que yo paternalista. siempre digo que esa es la diferencia. Cuéntame lo normal, No me normal. pontifiques, no me des lecciones, porque es esa actitud, ¿no? De, a ver, chata, o sea, No, y pam, pam, chata, ¿eh? pam, Me sí, has dicho el chata, es o el el guapa, o el chata. nena, ¿no? Es empequeñecerte y es pensar realmente ante la duda que eres tonta. Incluso las ironías, que yo eso siempre lo digo, que quiero un infierno particular para la gente que no entiende las ironías. O sea, no hay nada más triste que tú hacer algo irónico y que te digan, no, esto no es así, tal, y que te lo expliquen y dices, por favor, o sea, ¿cómo has podido pensar, ¿no? Que era literal. No, es que nos tienen como muy tontas y que realmente hay todo un mundo de hombres que practican el mansplaining que es tremendo. También uno de los ejemplos es cuando en el turno de preguntas, a ti te ha pasado, imagino, ¿no? Las reflexiones que no llevan a nada y que duran 8 minutos, ¿no? Alguien tiene una pregunta, bueno, yo más que una pregunta tengo una reflexión y dices, no, he dicho preguntas. Cuando quieras hacer reflexiones tienes la sobremesa en tu casa con tu mujer o con No, tus pero hijos. quieren Sí, protagonismo. pero aparte muchas veces En realidad lo necesitan mucho. sí, y a mí me pasa que a veces pues voy a presentaciones de libros o actos así con escritores que pues como muy, ya que tienen muchos seguidores, y ves a la hora de la participación, cuando ya es, bueno, alguna pregunta, pues que ellas participan menos y cuando participan son como preguntas en general, estoy generalizando, pero en general como muy concretas y ellos a veces divagan unas cosas, pero que no llevan a nada y que realmente cuando acaban dices, pero, ¿no? Es como que, y la pregunta, o dónde, no, es un ratito de, ahora voy a hablar un rato, ¿no?
que hoy yo todavía no he explicado a nadie lo que pienso sobre la vida. Es tremendo, ¿eh? Yo he notado en los últimos años que en mi proyecto como empresaria, y soy la cara visible, y entonces es un equipo esencialmente hecho de mujeres, pero que la líder es una mujer, ¿no? Sí. Y saben que soy madre de 3 niños muy pequeños y que no es fácil nada, ¿no? Claro. Y entonces te viene a decir, oye, explícame el truco, ¿eres superwoman o qué? Eso es lo que más me preguntan cada día, ¿cómo te lo montas para llegar a todo? Y yo les cuento que hay una serie de trucos, entre los cuales tener una tribu, ¿no? Y la tribu se puede decir madre, canguro, gente cerca que me ayuda, un padre que está paridad absoluta, está partido al 50%, bueno, varias cosas. Pero antiguamente me decían, gracias por haber hecho lo que el Ministerio de Salud nunca hizo, y es hacer esta prevención y alertarnos de todo lo que podía pasar si nos alimentábamos con la mierda que venden. Y ahora me dicen, y 2 motivos, o sea, gracias por eso de hacer lo que el Ministerio no hizo, y gracias por ser mujer y llegar donde has llegado, porque es aspiracional y te miramos y muchas nos gustaría llegar a eso, ¿no? Pero, y lo hablas en el libro, de cuántos libros escriben las mujeres respecto a los hombres. Sí. ¿Cuántas horas disponibles tienes? ¿Cuántos recursos económicos tienes para intentar sacar adelante tu proyecto y tener un plan B como yo tuve? Porque fue una carambola de circunstancias la mía. Yo soy de clase media, yo no tenía dinero en el banco para... Lo que pasa es que soy un poco pirómana y pensé, me quedo sin trabajo, estoy harta de la televisión, me piro y tengo fe, ¿no? Y es verdad que tuve la fe, pero es increíble cuando dices, por estadística, que solo el 20% de los ensayos que se publican en España están escritos por mujeres. Este dato es tremendo y es muy clarificador, ¿no? Porque al final es el género literario en el que sientes que te juegas más, ¿no? Porque en un ensayo, la ficción, bueno, pero en un ensayo al final estás defendiendo una tesis o contando algo a los demás, ¿no? Y verte de nuevo, ¿no? En ese rol de impartir, contra todas las comillas del mundo, ¿no? Una lección, cuesta vernos, por un lado, y por el otro está todo lo que tú dices, ¿no? Lo del tiempo y los recursos, porque dejas de hacer muchas cosas cuando estás escribiendo. Un libro es un trabajo a tiempo completo y agotador, que nadie te cuenta. Y que nadie te paga. Nadie te paga, claro. Por lo que pagan, pero no sé, sí, con todo el cariño, sí. es que a veces es por falta de recursos económicos que dices, yo no, tío. ¿Quién puede dedicar? Bueno, y además cuentas en el libro que tenemos una hora al día libre, como mucho. Sí, claro. La mayoría menos. Tú que tienes niños todavía muy pequeños, ¿qué te voy a contar? O sea, es que al final es quitarle horas. Yo lo explico, ¿no? La historia de las mujeres que escriben, tradicionalmente y todavía hoy, han sido la historia de mujeres que han escrito en vacaciones, en fines de semana, o que han trasnochado o madrugado. No hay otra, no hay tu tía. Pero hay una cosa que te quiero decir, que es cuando me decías, ¿no? Que todo el mundo te pregunta, ¿y cómo lo haces? Si fueras un hombre no te preguntarían esto. Estuve en una charla hace unos meses y estaba la alcaldesa de A Coruña, que es una mujer de 40 y pocos, también con hijos pequeños y demás. Entonces siempre le preguntaban lo mismo. Oye, ¿y cómo puedes ser alcaldesa? ¿Cómo lo haces para conciliar? ¿Cómo lo haces? Todo el rato, siempre las entrevistas... ¿Sabes qué nos dicen a mí, a una amiga que se llama Laura, que todo el día la acusan de todo, en redes, que tiene muchos seguidores, nos preguntan, ¿y con quién están los niños mientras tú estás cenando fuera de...? Y bueno, primero, si en el caso de ser pareja heterosexual y que haya una pareja, ¿no? Pero es que es como con su padre, qué mala madre, ¿no? Qué mala madre. Bueno, esta alcaldesa me encantó porque dijo, esto si yo fuera el alcalde de A Coruña, ¿tú me lo preguntarías? No, y entonces se ha negado a responder a esta pregunta. No responde nunca en las entrevistas a preguntas sobre conciliación, porque dice que hasta que esta pregunta no se le haga también a ellos... Haré lo mismo. No, haré lo claro, mismo, es que al final es eso, y es que, sí. o sea, es como... Eso es tu negociado, ¿no? Ser madre te exige, y si no ya eres, es que siempre eres mala madre. Es que este es otro tema, ¿no? La maternidad. Yo siempre digo que la mejor madre del mundo es un hombre sin hijos, ¿no? Que puede teorizar y opinar sobre todo lo bueno y lo malo que se puede hacer. Pero es que no hay manera de hacerlo bien, ¿no? Si estás haces como una crianza muy apegada, eres lo peor porque no tienes vida propia y estás
como no estás haciendo otras cosas en tu vida y te estás realizando. Si al contrario tienes, bueno, con ayudas, ¿no? y demás, y priorizas tu carrera, también eres muy mala madre porque estás desnaturalizada y no estás en lo importante. Vivimos con esa culpa que es Todo el rato, insoportable. esa culpa es muy todo difícil. el rato, A mí, todo el rato. Pero es que encima la gente no paramos de no, acusarnos no, los unos a los otros, de decir, oye, trabajas demasiado. claro, El otro día en el súper me dijo a la mujer, tus hijos deben tener una foto tuya con un marco de fotos en la mesilla de madre noche. mía, Es la única manera que te deben ver. es Y pensé, terrible. primero, no tienes ni puta idea de cuándo veo mis hijos, porque yo en redes no enseño las horas que estoy con mis hijos. Exacto. O si estoy filmando unas escaleras, si mis hijos están al lado, O sea, andando conmigo. claro, ¿Qué lo sabes estás de las haciendo horas que yo mal paso con porque ellos? tienes una carrera profesional que te llena y te hace feliz y no estás todo el día, ¿no? preparando y detrás de los niños. Pero es que tampoco lo saben. O sea, la crianza no es estar 24 horas pegado a tu hijo así. Es que eso tampoco te convierte en la madre del año. Pero siempre hay una crítica a medida de cada una, ¿no? Y hagas lo que hagas, nunca, 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 nunca te van a decir que lo haces bien. Eso es lo de la maternidad es terrible, cómo se nos juzga todo el rato, por todo lo que hacemos y siempre mal, nunca hay. Y en cambio, ser el padre del año es súper sencillo, ¿eh? Es súper fácil, eso te lo encuentras, ¿no? A mí muchas veces me ha dicho, qué suerte, ¿eh? El padre que tienen tus hijos, cuando eran más pequeños y él a veces pues hacía lo que tocaba, ¿no? Hacer de padre, ostras, y yo pensaba, no, la mala suerte la tienes tú. Yo alguna vez estuve, bueno, en ese tiempo no me atrevía, ahora lo diría, ¿no? La mala suerte la tienes tú que permites que la crianza sea solo tu movida y tu rollo, que no trabajáis los dos. Es que aunque no trabajara, ojo, aunque estuvieras, el trabajo dentro de casa también es trabajo y también es agotador, pero es Da que, igual, hay un padre y claro, una madre, o lo que claro, sea, y como que sea la pareja, pues los dos hay, ya por está, pero igual. es que todavía hay Sí, mucha sí. gente que cree que la crianza es, que ellos lo que aporten bien estará, pero que el peso tiene que ser tuyo. Aunque trabajes más horas, aunque tengas un trabajo de más responsabilidad, eso da igual. Es tu movida. Y si no, Yo creo fatal. que nos tenemos que revelar, ser súper celosas de nuestra Sí, libertad, nuestra autoestima y nuestro autocuidado, sí. que es verdad, y lo cuentas en el libro, que a veces dices, para ya de decirme que me exponga al sol, que la luz roja, que haga deporte, a media mañana, pero tío, si tengo un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué me estás contando? Sí. Pero sí que hay muchas veces que no estamos tomando decisiones por miedo, Hmm. y que dejamos que pasen ciertas circunstancias en la vida que nos están sacando mucha libertad. Por ejemplo, cuando tú hablas en el libro de la falta de tiempo y la falta de recursos económicos, me hizo pensar en un pasaje de mi libro Sí. que hago el mismo símil de por qué las mujeres practicamos menos deporte. Ujú. Y está súper documentado que practicamos menos deporte de equipo, Sí. porque los deportes de equipo se practican a las 8 o a las 9 de la noche de los días entre semana, momento en el que si eres madre estás seguro Claro. haciendo los bañitos Exacto. y la cena. Sí, sí. Y el hombre lo ves que sube en grupo, en bici. Yo que vivo en Collserola, vas viendo como la manada sube en bicicleta y son las 8 de la tarde de un martes, miércoles o jueves. Impensable en las mujeres. La pandemia nos salvó porque nos metíamos el vídeo de Sí que es YouTube verdad. y ahí estábamos, ahora tengo 20 minutos, cojo las mancuernas. Ya, pero ¿y si quiero hacer vóley? Claro. Y hacer un deporte de equipo un martes a las 8 de la tarde. Sí. Y ya sé que hay mucha gente que ya lo está reivindicando, pero no suficiente, No nos no ponemos a su delante. nivel. Todo el rato veo entre semana hombres practicando deporte por la tarde. Sí, Siempre, sí, siempre todo el son rato. tíos. Siempre. Sí. Pero eso yo creo que es Y quedan en grupo, que es lo magnífico encima de tengo ganas de ir a ¿Cuántos hombres andar. conoces que se hayan aficionado al running después de ser padres? Ay, bueno, eso, un clásico. Yo. Que llegan a las 10:30 de la noche. No paso por casa, ¿no? Ya de ni paso repente por un amor casa. por el deporte, una cosa, es como que eres sin madre. Total, pero a mí me da mucha rabia porque a veces voy a andar sola o voy a correr sola porque no consigo quedar con alguien, claro. y encajar, aún peor, ¿no? Encajar. O sea, qué envidia me da esa tribu que han hecho de quedamos todos juntos y nos vamos en bicicleta. A mí también me da envidia. En ningún momento les pasa ni por la cabeza que tienen 3 hijos pequeños y un cojón de Sí, necesidades, no. Ellos hacen. no renuncian o el domingo por la mañana, ¿no? Se van a las 7 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde y hacen, bueno, el Tour de Francia, macho. Pero luego compran el pan, cuando vuelven. Sí. Traen la barra calentita. Y ahí en la seguro gasolinera, que nadie les pan de mierda. pregunta, ¿y los niños con quién están?
Nadie. Nadie. Claro que no. Y yo creo que Pero, esa es... oye, me encantaría salir a las 7 de la mañana de un Claro. domingo y hacer deporte hasta las 4 de la tarde. Hombre, impresionante. A mí me encanta hacer deporte, ¿eh? Es Sí. horrible. Y eso hay que esto ponerse, nos da tenemos menos que salud. aprender. Es muy heavy, ¿eh? No, y aparte que todas esas renuncias al final hacen mella. Es decir, cuando tú dejas de hacer cosas porque seguimos siendo personas, ¿no? Y necesitamos esos ratitos de soledad, hacer deporte, poder cuidarnos, poder estar con amigos, ¿no? Y eso no nos hace peores madres. Lo que nos hace peores madres es que todas esas renuncias que nos acaban haciendo sentir tan amargadas, tan frustradas, que al final somos madres amargadas. Y yo creo que es peor ser una madre amargada que una madre que coge un domingo, sale a las 7, hace deporte con una amiga y vuelve a la hora de comer, ¿no? Y que vuelve con muchas ganas y con toda la energía del mundo para pasar la tarde en el parque o en los toboganes o haciendo lo que haga falta. Y eso creo que nos tenemos que empezar a decir, ¿no? Que es importante ponernos las delante en algún momento. Es que si no nos cuidamos a nosotras, es imposible cuidar a alguien. No se puede. Se te consume la energía, las ganas, las fuerzas. Eso es así. No lo haré bien, Arpa. A ver si te vas más de gira. Pasas también por aquí otra vez, que ya hiciste la presentación en Barcelona. Subtítulo: ¿Cómo aprendimos las mujeres a no confiar en nosotras mismas? No solo lo que no depende de nosotras, sino lo que sí que depende de nosotras debe cambiar. Debe cambiar. Sí. Debe cambiar. Y como dice Emma, sufre un poquito, pero no te permitas decir que no a muchas oportunidades que vas a tener en tu vida, porque después tendrás un subidón increíble de verdad. Y vas a ser más feliz. Sí. Emma, muchos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde podrás tener acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Telegram, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo capítulo.